Lo que vamos a hacer es un breve resumen de la última clase donde hablamos respecto de pronósticos de demanda. En general, cuando nos vemos enfrentados a un problema de pronosticar la demanda, lo primero que tenemos que hacer es graficar los datos en función del tiempo. Debiéramos encontrar, por lo tanto, algunos de estos patrones de comportamiento de nuestra demanda. En este caso, si se fijan, los datos se mueven alrededor de una línea recta de manera relativamente uniforme. Esta línea recta, en el fondo, lo que está reflejando es que no existe tendencia ni al alza de las ventas ni a la caída de las ventas, ¿ya? Otro patrón que podría ocurrir sería este de acá, en el cual sí se aprecia que hay tendencia al alza en las demandas, ¿ya? Y que las demandas se distribuyen alrededor de esa línea de tendencia. Otro patrón que podríamos encontrar es que exista tendencia, pero además de eso exista cierta estacionalidad. Por ejemplo, estas demandas o estos pics de demanda se vuelven a repetir después de una cierta cantidad de tiempo, una cierta cantidad de periodos. Estas bajas de demanda se vuelven a repetir. Entonces, en este caso, no solo tenemos tendencia en particular acá al alza, sino que también tenemos estacionalidades, ¿ya? Y este patrón de acá, que en realidad no cumple ninguna, no sigue en realidad ningún patrón y por lo tanto en este caso no tendría sentido estimar un pronóstico de demanda, ¿ya? Entonces vamos a ver en adelante, vamos a ver modelos para este caso y este caso, en el sentido de poder aplicar un modelo para efectos de estimar un pronóstico de la demanda para un periodo futuro. En general, como hablamos, un pronóstico siempre está errado, está malo, puse yo en la presentación ese día en la clase, para hacer notar de manera extrema que no podemos quedarnos, como lo comentamos, con una estimación puntual de la demanda. Eso es un grave error que en general se comete. Uno debiera estimar una estimación puntual, pero junto con la estimación puntual debiera tener una idea de cuánto es el error que se está cometiendo respecto de esa estimación puntual o cuál es la vecindad en torno a la cual uno debiera esperar se moviera el pronóstico futuro, ¿ya? Entonces, la demanda, eso ocurre porque en general la demanda es aleatoria, ¿ya? No hay nada en el universo excepto la velocidad de la luz que sea constante. Todo el resto tiene aleatoriedad, por lo tanto, debiéramos estimarle nosotros, en nuestro caso, a los pronósticos de demanda un error, ¿ya? De hecho, en general los pronósticos se hacen de manera desagregada, lo que, como vamos a ver más adelante, eso también produce o incrementa el error. Entonces, lo que no tenemos que hacer es fijarnos en una estimación puntual. O sea, el resultado de una estimación, de un pronóstico de demanda, no puede ser un valor fijo, sino que es el valor fijo más un intervalo de confianza respecto o dentro del cual se va a mover el valor futuro de la demanda, ¿ya? Entonces, no fijarnos en el valor puntual, estimar ese rango de predicción y que ese sea nuestro error del pronóstico. Perdón. Otras características de la demanda es que nosotros podemos agregar o desagregar datos. Esta desagregación puede ser, por ejemplo, por SKU, ¿ya? Por tipo de producto, por periodos de tiempo, ¿ya? Periodos de largo plazo, corto plazo y por locación, ¿ya? Dependiendo de cómo desagreguemos la demanda, se va a incurrir en mayor o menor error, ¿ya? En este caso, lo que estamos diciendo es que si agregamos por alguna de estas componentes, debiéramos esperar menor error, ¿ya? Si desagregamos, al contrario, debiéramos esperar mayor error. Entonces, cuando agregamos datos, se espera que las predicciones sean más precisas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la volatilidad cae. Acuérdense que para cada pronóstico de la demanda de un cierto periodo, como vamos a ver más adelante, se le asocia un error. Esos errores, a medida que nosotros agregamos, es decir, los sumamos,
esos errores pueden ser positivos o negativos. Al sumarlos, los positivos se van cancelando con los negativos. Entonces, como estamos sumando, como estamos agregando, el error cae. ¿Ya? ¿Cómo vamos a medir la volatilidad? Esta se mide a través del coeficiente de variación, que no es más que la división de la desviación estándar dividida por el promedio. ¿Ya? Como la desviación estándar es positiva y el promedio también es positivo, el coeficiente de variación es positivo. La desviación estándar es una medida de nuestro error. Por ejemplo, por lo tanto, mientras mayor sea la desviación estándar, mayor va a ser el coeficiente de variación y por lo tanto mayor volatilidad. Aquí hay algunos ejemplos de agregación y cómo el coeficiente de variación cae cuando agregamos. En el primer caso, se presentan las demandas diarias para distintos formatos o SKU del producto almendras. Para el SKU de 1 kilogramo, de 100 gramos y de 200 gramos. Y finalmente, en la última columna, está la demanda agregada, es decir, la suma de las demandas de cada uno de estos SKU. Entonces, en cada caso se presenta el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Como pueden apreciar, cuando agregamos, es decir, sumamos las demandas de estos tres productos, fíjense que el coeficiente de variación cayó. Uno debería esperar que el coeficiente de variación fuera la suma de estos tres en este caso. Sin embargo, es mucho menor que la suma. Entonces, esto nos está mostrando que estimaciones con demanda agregada tendrían menor volatilidad. Otra manera de verlo es en forma gráfica. Acá en azul, en gris y en naranjo están las demandas de los tres distintos SKU. ¿Ya? Se nota que esto es bastante, por decirlo así, nervioso. Y cuando agregamos, bueno, sigue siendo nervioso porque son demandas diarias, está bastante desagregado. Sin embargo, se ve un poco, no se ven tantas variaciones, sino que se ven menos variaciones que en el anterior. Bueno, finalmente uno corrobora eso con este dato, que el coeficiente de variación ha caído al agregar. Otro tipo de agregación podría ser por tiempo. En este caso se presenta perdón, la demanda diaria, ¿ya? Para la demanda para la demanda almendra de todos los SKU, la demanda agregada, pero está desagregado en este caso por tiempo, es decir, está la demanda al día, y después vemos que cuando agregamos esto al mes, la demanda se hace más, sus variaciones son más armónicas, más suaves, no tan extremas como en este caso. Y de hecho, si vemos los datos, la desagregación al día, en la desagregación al día, el coeficiente de variación es 0,61. En cambio, cuando se agregan los datos a la demanda mensual, el coeficiente de variación cae a 0,45. Entonces, esa es una prueba ya de que cuando agregamos, el coeficiente de variación cae o la volatilidad cae. Acá se muestra el caso, una comparación respecto de distintas locaciones. LF era la tienda ubicada en la Florida y PL era la tienda ubicada en Peñarolén. La demanda del producto de almendras en LF era 0,45, perdón, el coeficiente de variación de la demanda era 0,45 y el coeficiente de variación en Peñarolén era 0,74. Cuando se consideran la demanda agregada, es decir, la suma de la demanda en Peñalolén más la demanda en la Florida, fíjense que el coeficiente de variación cayó a 0,45. Lo esperable hubiera sido que fuera la suma de ambos. Sin embargo, cae solo a 0,45. Por lo tanto, agregar también por locación o geográficamente produce que el coeficiente de variación caiga y con eso haya una disminución de la volatilidad. Otra característica que habíamos visto es que periodos de largo plazo son menos precisos que periodos de corto plazo. Entonces aquí se presenta la comparación para estimaciones de 18 meses y versus estimaciones de 6 meses. También, en este caso, es agregado por tienda. Fíjense en cada tienda el coeficiente de variación
al desagregar, perdón, al realizar un pronóstico de 6 meses versus uno de 18 meses, el coeficiente de variación cae en el periodo de menor plazo de 6 meses. También es menor en el periodo, en el caso de la segunda tienda PL, ¿ya? El pronóstico, perdón, la demanda de corto plazo tiene menor volatilidad. Bueno, y en el caso agregado, cuando se consideran ambas, la demanda, la suma de las demandas de ambas tiendas, el coeficiente de variación también es menor en un periodo de 6 meses versus un periodo de 18 meses. Por lo tanto, lo que concluimos acá es que periodos de corto plazo tienen menor volatilidad y por lo tanto es esperable que tengan menor error. Entonces, en resumen, como habíamos dicho, todo pronóstico en general está malo, y a lo que me refiero con eso es que necesitamos estimar el error de ese pronóstico. No podemos quedarnos solo con el valor puntual. Pronósticos agregados son más exactos en cualquiera de las dimensiones en que agreguemos la demanda, ya sea por SKU, por ubicación geográfica o por periodo de tiempo, ¿ya? Siempre que agreguemos, vamos a obtener pronósticos más exactos, y eso era debido a que el coeficiente de variación o la volatilidad cae. Recuerden que lo que estamos haciendo es que al agregar, como los datos tienen volatilidad o tienen error, ¿ya? Esos errores pueden ser positivos o negativos, como los agrego, como los sumo, esos errores se van cancelando. Los positivos se van cancelando con los negativos, ¿ya? Y por lo tanto el error total se hace menor. Y lo otro que habíamos visto es que los pronósticos de corto plazo son más exactos que los de largo plazo. Veamos ahora los distintos métodos de pronóstico para efectos de poder proyectar la demanda hacia futuro, ¿ya? En función del gráfico que vimos al principio, ¿ya? Entonces, existen varios métodos de pronóstico. Lo que se hace en general es que se comete el error de ocupar solo un método de pronóstico. Sin embargo, lo óptimo es ocupar distintos métodos, distintos modelos y compararlos. Ahora, ¿cómo se hace la comparación? Esa comparación va a ser en función del error del pronóstico. Por lo tanto, debiéramos quedarnos con aquel modelo que nos predice un menor error, por lo que se espera que el pronóstico futuro sea más exacto. Esa es la medida de bondad de los distintos modelos que ocupemos para predecir la demanda. En particular, en este curso vamos a utilizar series de tiempo, ¿ya? Y en este caso, en las series de tiempo, tenemos que identificar patrones de crecimiento, que era la tendencia, ¿ya? Y patrones de estacionalidad, o los ciclos de demanda. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos visto al principio. Si tenemos el tiempo y esta es nuestra demanda, la tendencia esa era la línea recta que nos iba a indicar si los datos, o sea, si la demanda crecía en el tiempo o iba disminuyendo en el tiempo. Y los patrones de estacionalidad tenían que ver con estos ciclos en el fondo que se esperaban, que luego de cierto periodo este pic de demanda se vuelva a repetir acá, o esta baja de demanda se vuelva a repetir acá, ¿ya? Entonces, independiente del método que ocupemos, siempre va a existir una componente aleatoria de la demanda que no se puede explicar con los datos, ¿ya? Entonces, esa componente aleatoria está implícita en la demanda observada. Y esta demanda observada depende o es la suma de una componente sistemática más esta componente aleatoria que no logramos identificar, ¿ya? Pero que sí podemos estimar. Ya vamos a ver cómo. Esa componente sistemática nos va a permitir estimar o la podemos en el fondo estimar a partir de estas tres variables. Como ya habíamos visto, si este es T y esta es nuestra demanda, este punto de acá es el nivel,
es decir, es la demanda en t igual 0. Ese es el nivel L, que se llama más adelante. Bueno, la tendencia, ya habíamos visto, es la línea recta, que nos indica si esto va al alza, si la demanda va al alza o va a la baja. Y la estacionalidad, como habíamos visto. Estos patrones de estacionalidad que se van repitiendo en el futuro. En general, hay productos que se comportan de manera estacional. Por ejemplo, el agua, los helados. O sea, tienen un pic de demanda en los meses de calor y tienen bajas de demanda en los meses de frío. ¿Ya? Entonces, como les decía, con los métodos de pronóstico lo que vamos a hacer es determinar esa componente sistemática. ¿Ya? Y para poder calcular el error o la componente aleatoria, simplemente lo que vamos a hacer es una diferencia entre el pronóstico y la demanda real. DT es la demanda real y FT es nuestro pronóstico. F de forecast, ya está en inglés, la traducción de pronóstico en inglés. ¿Ya? Entonces esa es la manera que vamos a aproximarnos a determinar cuánto es la componente aleatoria o el error. Entonces pasemos a ver cuáles son estos modelos de pronóstico. Lo que he hecho acá es agrupar los modelos en función del patrón que uno debiera identificar en los datos. Entonces, en la metodología consiste en primero, tomo los datos y los grafico y trato de ver, por ejemplo, si siguen un patrón como este, en el cual no hay estacionalidad. ¿Ya? Cuando no hay estacionalidad presente, fíjese que aquí la línea de estacionalidad está pegada, es decir, la demanda no está moviéndose alrededor de esto, pero no hay una tendencia al alza, no se ve que la demanda esté creciendo en el tiempo o que esté cayendo. Entonces, cuando estemos en un escenario como este, podemos ocupar un modelo de ajuste exponencial o un modelo de promedios móviles. ¿Ya? Fíjese que ajuste exponencial lo que hace es, este DT es la demanda en el periodo T, la demanda real, y este es el pronóstico en el periodo T. Este pronóstico depende de las demandas anteriores, ¿ya? Por lo tanto, aquí está concentrada la historia pasada de las demandas, y esta es la demanda presente. Por lo tanto, lo que está haciendo este modelo es ponderar el presente con el pasado, ¿ya? En función de alfa y 1 menos alfa. Hay un valor recomendado aquí para alfa, pero lo que vamos a hacer nosotros en el trabajo es estimar este alfa, con tal de que encontremos el menor error en la estimación del pronóstico. ¿Ya? Vamos a ver también en el taller qué pasa cuando alfa es muy grande. Fíjense que si alfa es muy grande, lo que estamos diciendo es que le está dando mucha importancia a la historia presente. Y esto de aquí se hace más chico, más tendiente a cero. Por lo tanto, le está dando muy poca importancia al futuro. ¿Ya? Vamos a ver que si alfa es muy grande, cuando grafiquemos este pronóstico, la serie se pone muy como una especie así como electrocardiograma muy nervioso. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que está haciendo es que el pronóstico no rastrea muy bien las variaciones fundamentales de la demanda. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar eso gráficamente cuando hagamos el trabajo. ¿Ya? Como les decía, el otro modelo que podemos ocupar es el de promedios móviles. Este es similar al anterior, pero lo que está tomando son promedios en función del periodo que definamos, n. ¿Ya? En términos bien simples, si listamos nuestros datos, periodo, supongamos que este es el periodo 1, 2, 3, 4 y 5, y tenemos nuestra demanda para cada uno de esos periodos, bueno, ¿cómo calculamos el pronóstico? DT y este es FT. Lo que nos está diciendo este modelo es, mire, supongamos que n es igual, tomamos un periodo 3. Entonces,
tenemos que partir desde 4. El pronóstico en el periodo 4 va a ser la suma de estas tres demandas, de la 1, la 2 y la 3, dividido por n igual 3. Es decir, el pronóstico del periodo 4 es el promedio de las demandas de los tres periodos anteriores. El pronóstico del periodo 5 va a ser el promedio de la demanda de los tres periodos anteriores, pero los tres periodos anteriores van a ser estos de acá. Ahora va a ser el 2, 3 y 4. Fíjense que se mantuvo el intervalo, pero se movió el periodo. Entonces, por eso son promedios móviles. Perdón, se movió el periodo, perdón, el n se mantuvo fijo en 3 y se movió, por lo tanto, el promedio. Ahora no es de los tres primeros, sino que es de los tres siguientes. ¿Ya? Es desde el 2 al 4 y anteriormente era del 1 al 3. ¿Ya? Este promedio de aquí va a estar asociado a ese pronóstico. Y el promedio de este periodo, de estas demandas de este periodo, va a estar asociado al pronóstico del periodo 5. Luego está el modelo de ajuste exponencial corregido por tendencia, que es cuando se observa tendencia. ¿Ya? Se observa tendencia en los datos, tendencia al alza o a la baja. ¿Ya? Por lo tanto, podemos ocupar un modelo que es muy similar al de ajuste exponencial anterior, pero que ahora está corregido por la tendencia. ¿Ya? Fíjense que el pronóstico del siguiente periodo, que está acá, no es más que el pronóstico del periodo, de ese periodo corregido por la tendencia en ese periodo. ¿Ya? Y el pronóstico en ese periodo se calcula, igual que en el caso anterior, como una suma ponderada. Se fijan que está ponderando la demanda del periodo anterior por alfa y 1 menos alfa. Acá está, este era nuestro anterior FT. ¿Se acuerdan en el modelo anterior que decía 1 menos alfa por FT? Bueno, este es nuestro FT anterior, que ahora lo llamamos ST. Este es el pronóstico del periodo T, es decir, el que tiene la historia, pero lo está corrigiendo por la tendencia. Este T es la tendencia en ese periodo. ¿Ya? Y esa tendencia viene también de una suma ponderada. Fíjense que está ponderando la tendencia del periodo anterior, el periodo T, y está calculando ahora una tendencia en función de dos pronósticos. Entonces, esto es como que estuviera acá. Entonces está calculando esto de aquí. Fíjense que va a ser una altura. Va a ser S en T más 1 y S en T, por ejemplo. Entonces me da esta altura. Esa es la tendencia, la cual pondera con la tendencia anterior. Esta es la tendencia del próximo periodo y la pondera con la tendencia del periodo anterior. Entonces como que saca una especie de tendencia promedio ponderada para el periodo siguiente. Bueno, y eso después lo incorpora aquí y se lo adiciona al pronóstico de ese periodo. Y finalmente nos da el pronóstico del periodo siguiente. ¿Ya? Es muy similar al modelo anterior, pero como se ve acá, corrige por la tendencia. Por último, está el caso en que observamos no solo tendencia, sino que también estacionalidad, es decir, que estos picos de demanda se repiten en el tiempo o estas bajas de demanda se repiten en el tiempo en periodos similares. Por ejemplo, aquí pareciera que estuviera cada 10 años, por ejemplo, repitiéndose estos picos. ¿Ya? Este modelo es bien simple. Fíjense que lo que hace es, esto de acá es el nivel, esto de acá es la tendencia. Entonces, como habíamos visto, si esto es T y esta es nuestra demanda, nuestro nivel está acá, en T igual 0. Es la demanda en T igual 0.
Este es el nivel. Y esta tendencia no es más que la pendiente de esta línea recta. Esto es T. Entonces, si se fijan, esto que está aquí, esta ecuación que está aquí, es la ecuación de esta recta. Entonces, ¿cómo obtenemos esta recta? Esa recta la obtenemos a través de un modelo de regresión lineal. Entonces lo que hacemos es tomar los datos de la demanda y estimarle un modelo de regresión lineal. Ese modelo de regresión lineal nos va a entregar como dato el coeficiente de posición, o L, o nivel, y nos va a entregar también como resultado la pendiente de la recta. Luego que tenemos esa recta, lo que hacemos es calcular este índice de estacionalidad. Ese índice de estacionalidad se calcula de esta manera. Es decir, es la demanda real dividida por la demanda estimada por la regresión lineal. Entonces fíjense que la demanda estimada por la regresión lineal está acá, en esta recta, o en este caso en particular, en esta recta. Y la demanda real son los puntos negros que vemos en cada caso. Por lo tanto, al hacer este cociente va a ser mayor o menor que 1. Por ejemplo, en este caso va a ser mayor que 1 porque la demanda real es mayor que la demanda proyectada por la regresión lineal. Entonces, al ser mayor que 1 y multiplicarlo por el valor que está en la recta, fíjese que este valor que está acá es el que está ahí en la recta, para t igual el que esté aquí. Entonces, esta división es mayor que 1, entonces lo que está haciendo es que está llevando este punto, lo está llevando ahí arriba, a multiplicarlo por algo mayor que 1. Supongamos en este caso acá, el dt real es menor que 1 y el d estimado por la regresión es mayor que ese dt real. Por lo tanto, el cociente va a ser menor que 1. Entonces, al ser este cociente menor que 1, al multiplicarlo por el valor que está en la recta, lo va a llevar hacia abajo. Entonces, lo que hace en el fondo es como deformar esta línea recta y aproximarla a las variaciones estacionales de la demanda. Finalmente, lo que vamos a hacer es, con nuestros mismos datos, vamos a estimar el error, que era la componente aleatoria. Y eso no va a ser más que la diferencia entre el pronóstico y la demanda. ¿Ya? Ahora, hay varias maneras de estimar el error del pronóstico general, agregado. De hecho, en la presentación hay 4 o 5. El que se ocupa de manera estándar es el error cuadrático medio, que es muy similar a la variación estándar. Entonces, con este es el que vamos a, en el fondo, determinar el error de nuestro pronóstico y también determinar cuál modelo es mejor. Con este vamos a hacer competir a los modelos, y aquel que tenga el menor error cuadrático medio, con ese modelo nos vamos a quedar y con ese modelo vamos a estimar el pronóstico de demanda para el periodo siguiente.